amigos, bienvenidos sean a un episodio más de su programa Café Clínico. Yo soy Karen Cimental y para mí es un placer darles la bienvenida a este programa. Como siempre me acompaña mi buen amigo, el doctor Rafael Cisneros. Muchas gracias, Karen. Buen día a todos los que nos están escuchando en este programa. Es para mí un gusto darles la bienvenida a otra edición de su programa Café Clínico. Y hoy, amigos, tenemos un tema súper interesante y también algo inusitado, algo que nos pasa de noche. Hoy vamos a tratar sobre la higiene del sueño. Para esto nos acompaña nuestro super invitado de lujo, el doctor Jorge Arturo Cisneros Martínez. Él es el médico en especialidad de neumología, con una subespecialidad en enfermedades del dormir. Bienvenido, doctor, un placer recibirlo por acá, aquí en su casa, UPD Radio y Transforma TV. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Karen y al doctor Rafa. Pues para mí es un gusto estar con ustedes y pues empecemos la plática con todo gusto. Como dijo ahorita Karen, siempre nos pasa como que de noche esto. Nos preocupamos tanto más en lo que nos enferma de día que ya de noche es como otro cantar, ¿verdad? Muchas veces ni nos damos cuenta. Sí, tienes razón. Fíjate que las enfermedades del dormir han tomado vigencia relativamente nuevo. Estamos hablando de 15 a 20 años cuando más a la actualidad. Y esto ha permitido observar al sujeto, al ser humano, desde la otra perspectiva, que es el dormir. Y si ustedes recuerdan, el dormir es lo que nos ocupa prácticamente un tercio de las 24 horas, ¿no? Lo utilizamos para dormir y todo lo que ocurre durante la noche era algo que no se tomaba en cuenta. Yo te lo comento porque incluso desde la Facultad de Medicina estamos haciendo énfasis en que al nuevo médico lo formemos con esa aptitud de que tiene que interrogar más a su paciente mientras duerme. Seguramente tú como médico, ustedes han visto que casi siempre que abordamos a un paciente, les preguntamos lo que hace durante el día, qué come, cuánto come, si se baña, si no se baña, qué ejercicios hace, etcétera, etcétera, pero nunca preguntamos qué hace en la noche. Obviamente tenemos que preguntarle a la pareja, a la persona que duerme con el sujeto y al mismo sujeto de cómo estuvo su noche, porque el saber cómo estuvo su noche nos va también a abrir la puerta para encontrar un sinnúmero de enfermedades. Y aquí aprovecho para comentarles, que el dormir es una actividad normal, natural, y que va variando dependiendo de varias características que ocurren con el sujeto continuamente. Por ejemplo, un recién nacido puede dormir hasta 20 horas, un adolescente puede dormir 12 horas, un adulto puede dormir 8 horas, una persona de la tercera edad o de mayor edad duerme mucho menos, y esto es suficiente para hacer sus actividades diarias. No tenemos un estándar, entre comillas es un mito decir que tenemos que dormir 8 horas. No hay un estándar, Karen, cada quien determina su condición de sueño. A lo mejor con 5 horas que duermes es suficiente para hacer tus actividades diarias y para que tu cuerpo, entre comillas, se repolarice, se recargue de energía y vuelva a tener condiciones para enfrentar a la vida. Entonces, no forzosamente tenemos que dormir 8 horas los seres humanos, no forzosamente tienen que ser continuas, etcétera, etcétera, sino las características las va generando cada persona. Porque esto depende de múltiples situaciones de nuestro propio organismo para dormir. Depende de nuestra condición del día, depende de nuestra situación, de nuestra alimentación, de nuestra capacidad de ejercicio. En fin, es una serie compleja de situaciones que nos permite realizar un buen dormir. Y si realizamos un buen dormir, seguramente también tenemos una actividad diaria con mejor calidad. Doctor, en esta ocasión nosotros teníamos la inquietud de invitarlo para platicar un poquito sobre precisamente todo esto, ¿verdad? Porque luego uno cuando está estudiando siempre es que mañana tengo examen o tengo que entregar mi trabajo final y ya, pues ni modo, no voy a dormir. Y así se la pasa uno los finales de semestre, ¿no? Un día sin dormir, un día duermes 2 horas o ahí te vas durmiendo en el camión. Y a final de cuentas, nuestras mamás o nuestros profes siempre nos están diciendo, es que así no vas a rendir, todo se te va a olvidar,
Entonces, quisiéramos que usted nos cuente un poquito sobre cómo todo este tipo de circunstancias van afectando nuestra vida laboral y estudiantil. Si de verdad tienen todas esas consecuencias que luego nos dicen, ¿no? Que ay, que se te van muriendo las neuronas y que al rato ya no ni te vas a acordar de lo que te está diciendo tu maestro. Porque a final de cuentas, pues eso es lo que vivimos día con día, ¿no? Lo que usted dice, hábitos de sueño con mucha inconsistencia. Sí, que muchas veces, así como dices, Karen, pues los chicos de que no, mañana hay examen, no duermen hoy, o ya pasó el examen, vámonos de antro 2 días seguidos, o fíjese de que yo duermo todos los días a la misma hora, pero siento que no descanso y en la mañana me da un sueño, pero o yo ando bien en la escuela y me duermo todas las tardes y no me da sueño en la noche. Sí nos gustaría que nos platicara un poquito más de todas esas inquietudes. Sí, definitivamente sí tenemos que dormir bien. ¿Y qué es dormir bien? Ajustar nuestros patrones de sueño dependiendo de las características que tenemos. Sí hay cierto en esos dichos de nuestras abuelas y nuestros padres de que, oye, si no duermes bien se te van a olvidar las cosas, si no duermes bien vas a perder defensas. Es cierto, ¿eh? Es cierto en el sentido de que tú tienes que conciliar la situación del dormir en lo que le llamamos higiene del sueño. ¿Cómo podemos hacer un buen dormir? Bueno, pues un buen dormir tiene que ser en un ambiente donde la temperatura ambiente sea prácticamente normal. A todos nos pasa que si hay calor excesivo no podemos conciliar el sueño, si hay mucho frío no podemos conciliar el sueño. Sobre todo ahorita en estas épocas. Exacto, entonces tiene que ser una situación donde sea condiciones ambientales adecuadas. Y luego, algunas personas se acostumbran a dormir con luz prendida. Hoy, con el celular en la mano, con la computadora antes de dormir, etcétera, es un error. Tenemos que tener el ambiente donde no haya luz. ¿Por qué donde no haya luz? Bueno, porque quien va regulando el sueño, por ejemplo, es una hormona, una sustancia que se llama melatonina. Y la melatonina se va estimulando dependiendo de la luz. La luz entra a través de nuestro ojo, lo retiene la retina y empieza a hacer que funcione esa hormona y se empieza a formar. Debe estar en oscuridad para que los niveles de melatonina sean adecuados y permita regular el ciclo sueño-vigilia. Entonces debemos de considerar que el ambiente para dormir debe ser un ambiente adecuado, 0 ruidos, 0 condiciones ambientales o el mínimo de condiciones ambientales que pueda inhibir esa condición o esa conducta, ¿verdad? Sí es cierto que si no duermes bien vas a tener más deterioro neuronal. Hay un sinnúmero de estudios que tiene que ver con el mal dormir, por ejemplo, con la activación del Parkinson, con la demencia senil, en fin, o sea, sí hay varias condiciones y conductas que se alteran por no dormir bien. Y si hablamos de la época estudiantil, todo lo hicimos, todo lo hemos hecho. Yo creo que en una ocasión que no duermas, etcétera, probablemente no vaya a ser tan grave. Pero si esto se hace de manera rutinaria, seguramente sí vas a tener luego trastornos en la atención, trastornos en el aprendizaje, en el rendimiento escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y no, pues es lo que estábamos comentando, ¿verdad? De cómo esto afecta nuestra vida diaria, no solo como estudiantes, también ya como trabajadores, que nos llega el estrés, que hacemos estos malos hábitos del dormir pero no descansar, y el cómo está repercutiendo todo esto en nuestra salud, que estamos teniendo una mala higiene de sueño. También creo que somos como que muy inconscientes, ¿no? Porque luego a final de cuentas ahorita estamos acostumbrados a que para todo nos venden un remedio. Yo he escuchado muchos casos, por ejemplo, de que, ay, es que ahora en la pandemia no dormían los niños y les compraban gomitas de melatonina para que durmieran. O también entras a YouTube, a Spotify y ves música para dormirte en 5 minutos, música para dormirte en 10 minutos. Y como que tenemos ese hábito de querer solucionarlo todo sin cambiar nuestros hábitos, sino con algo que podemos conseguir de fuera de nosotros, ¿no? Sí, es muy afecto, somos muy afectos como sociedad a encontrar un remedio para todo, ¿verdad? Como tú dices. Pero bueno, nuestra obligación como médico es tratar de explicar un poquito más
sobre las conductas normales o la fisiología para que nosotros podamos entender, entre comillas, el remedio. Sí se antoja lo que tú dices, decir, bueno, pues si la producción de melatonina es insuficiente o no es adecuada, pues le doy melatonina tomada, ¿verdad? Pero no sabemos que la melatonina no nada más afecta la condición del sueño, sino tiene afección en otros órganos, en otros sistemas. Y que si le damos una gomita de melatonina, a lo mejor la dosis que es no es la adecuada, a lo mejor no se metaboliza igual tomada que cuando se produce en la glándula pineal, en fin, o sea, no sabemos una serie de condiciones que en vez de ayudar va a tener un perjuicio. Hoy con la pasada ola de COVID fue muy afectos a que se dejara esas condiciones de melatonina, porque incluso la empezaron a promover como algo que podía ser un preventivo del COVID, ¿verdad? No es tan cierto. Hay que dejar que esto tenga una formación natural, que se vaya conformando, y sí, lo que tú dices, lo que dice el doctor, que la higiene del sueño es importante. ¿Cómo le podemos hacer para dormir bien? Porque efectivamente el trastorno está en el mal dormir. ¿Cómo le podemos hacer para dormir bien? Bueno, tenemos que, entre comillas, localizar nuestro lado adecuado para dormir. Hay unas personas que si duermen boca arriba, a lo mejor la lengua se les va un poquito para atrás, a lo mejor no va a entrar bien el flujo aéreo, no entra bien el aire, va a causar una oxigenación inadecuada y va a traer varios trastornos que te van a ocurrir en el día. A lo mejor vas a tener que encontrar tu lado, el lado derecho, el lado izquierdo, donde duermes mejor. A lo mejor el tipo de almohada te va a ayudar un poquito, que no tengas el cuello totalmente doblado, el que modifiques tu ambiente, el que tengas un inductor, entre comillas, del sueño, como puede ser música suave, etcétera, puede funcionar. Que ya no duermas de cucharita, que no tomes alcohol antes de irte a dormir, que no cenes demasiado antes de dormir, ¿verdad? Ni sandía. Las famosas siestas después de comer. Las famosas siestas después de comer. Sí, estamos haciendo los ciclos como los niños pequeños, ¿verdad? Le decían a la mamá, no dejes que se duerme el niño porque en la noche me va a dar mucha lata. Es cierto, ¿no? Entonces tenemos que ir ajustando nuestros patrones de sueño. Cada quien ajusta los patrones del sueño. ¿El sueño cómo se estructura? Para el sueño nosotros tenemos que entrar en una fase de inducción o en una fase 1 que le llamamos, donde el sujeto empieza a conciliar el sueño. La fase 2, el sujeto ya está un poco más dormido, pero todavía puede percibir estímulos externos, como puede ser un ruido, como puede ser un cambio de temperatura brusco, como puede ser un estímulo táctil, o sea, que te toquen, que te muevan, etcétera. Todavía puedes, entre comillas, despertar. Falta, una fase 3 y una fase 4 donde el sueño es más profundo y donde hay una relajación total del cuerpo, músculos, el cerebro está también sin actividad cognitiva en ese momento. Entonces eso es lo que te permite estar en el sueño. Afortunadamente, y digo afortunadamente por lo siguiente, el tiempo total de sueño, más o menos la mayoría nos la llevamos en la fase 2, donde los sujetos podemos despertar a un estímulo. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque si estás en una fase más profunda, como la fase 3, fase 4, tu cuerpo está totalmente, entre comillas, sedado, sin relajación, con un aumento de la relajación muscular, con una disminución del oxígeno, etcétera, etcétera. Y eso te da trastornos importantes del sueño, porque si en la noche no duermes bien, en el día vas a tener muchos problemas. Problemas desde el punto de vista cardíaco, te va a aumentar la glucosa, te va a inhibir las condiciones de aprendizaje, te va a hacer que se produzca hasta un accidente porque te quedes dormido manejando. En fin, es una serie de trastornos importantes que tienen que ver con esta manera de dormir y cómo entra el flujo a través de tu garganta, a través de tus vías aéreas, cómo va a distribuir posteriormente el oxígeno. Entonces sí es muy importante que nosotros estemos atentos de estas condiciones de dormir. No es bueno tampoco que llegue el sujeto, de hecho es anormal que llegue el sujeto, ponga la oreja en la almohada y quede totalmente dormido. Abatido. No es normal. Eso ocurre porque están invirtiéndose las fases del sueño. Entonces ese sujeto, en vez de entrar a su fase 1, 2, 3, 4, llega de la 1 y a la 4. Eso pasa muy frecuentemente con los que se duermen alcoholizados, que dicen que por aquí nadie toma, pero bueno, pueden tener a un amigo, alguien que sí se pone cohete, llega y el conocido de un amigo, dicen. Entonces sí es importante que veamos que esta manera de dormir, que esta condición
nos permita hacerla más adecuada para evitar trastornos orgánicos serios, severos, ¿verdad? Que pueden llevar incluso a la muerte, fíjate, así con esas características. Entonces es importante que todos más o menos vayamos viendo que dormir de más no es bueno, dormir de menos no es bueno, tenemos que tener un ciclo justo cada uno. Y la manera de dormir es muy importante. Ahorita entrando un poquito en el tema, doctor, no me dejará mentir, que se ha visto también en lo que es la consulta general, así como mencionaba Karen, de que ya se busca un remedio mágico ante todo, que ya la gente está empezando a usar cada vez más medicamentos sedantes, que ya llegan a consulta y que piden que no, es que fíjese, dame mis gotitas de clonazepam para dormir, mis gotitas de diazepam, Oye, que algo que anda muy de para la moda ansiedad. ¿Cómo es el CBS, el cannabidiol o cómo se llama? Entonces, CBD, sí. perdón. Entonces sí son como que ya están de moda, o sea, sinceramente es como que una moda, antes no se daba ese Y así caso. como comenta el doctor, esto altera de manera negativa y artificial nuestros ciclos normales de sueño y nos va a conllevar a otra clase de problemas de salud. Sí, es que mira, cuando estamos dormidos, todos los seres humanos tiende a relajarse los músculos del cuello. Si se relajan los músculos del cuello, se cierra un poquito la entrada del aire que estamos respirando en la noche. Entonces, si se cierra la entrada del aire, también la cantidad de oxígeno que lleva es menor. Y si a eso le va sumando que hay periodos que te quedas sin respirar en un momento de la noche, te quedas sin respirar varios pedacitos de la noche, se suma. Y al sumar todo eso, al final de cuentas te diste cuenta que la necesidad de oxígeno de tu cuerpo fue menor, no le diste la cantidad de oxígeno. Y si no le diste la cantidad de oxígeno a tu cuerpo, va a ser que se active más un sistema que es el sistema adrenérgico. Entonces, al activarse el sistema adrenérgico va a haber más formación de adrenalina, va a haber más formación de catecolaminas, va a haber más estrés oxidativo, y esto como consecuencia va a traer daño al corazón, daño al páncreas, daño al hígado, daño al cerebro, daño general. Entonces hay que cuidar bien que esos periodos sin respirar o que no te llegue el flujo adecuado no ocurran. Para esto, bueno, se le tiene que hacer un estudio al sujeto, medir cuántas veces se queda sin respirar, cuánto baja el oxígeno, etcétera, para poderlo modificar. Esto además de permitirle al sujeto darle estos consejos sobre la higiene del dormir, duerma de este modo, duerma de aquel lado, baje de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Que son condiciones que a final de cuentas te van a ir afectando. En cuanto a lo que dice Karen, es muy cierto, ¿verdad? Es una condición común, no sé por qué las personas tenemos esa fijación que tiene que dormir determinado número de horas y no está mal. Y es una condición frecuente en la consulta, ¿no? Que llega la abuelita o llega el papá o la mamá y lo que me dice la familiar sobre todo, oye, doctor, dele algo para dormir porque vemos que no duerme en la noche y no duerme nada y dele algo para dormir. Le preguntas tú al paciente, oiga, ¿su vida cómo es? Así, ¿cómo hace en la mañana? ¿Qué hace en la tarde? Hace una actividad entre comillas normal. Dices tú, caray, pues no creo que le haga tanto falta dormir. Porque luego se produce una condición que puede ser contradictoria. De por sí se relajan los músculos, se relaja todo, duermes entre comillas de más. Si le das un sedante, si le das un hipnótico, si le das una droga para que duerma, vas a relajar más los músculos, vas a incrementar sus periodos de hipoxemia o de baja oxigenación del cerebro. Entonces, al final del día, va a ser más contraproducente que lo tengas dormido entre comillas a fuerza a que cumpla sus ciclos normales. Por eso hay que ser muy cauto en el sentido a quién le voy a dar algo para dormir. Hay personas que sí evidentemente requieren algo para dormir, bueno, hay que dárselos, pero personas que nada más es la queja del familiar, oye, es que no duerme mi mamá, oye, es que no duerme mi papá, pues no, hay que estudiarlos, hay que ver por qué no está durmiendo y si de veras el no dormir le trae repercusiones, si no, no le des algún medicamento para dormir, ¿verdad? Ahí entrando un poquito en el tema, ahorita que nos menciona, platicar un poquito más de lo de la enfermedad de la apnea del sueño. Comentábamos de que pues es algo también que pasa tan desapercibido, que sí, se ha visto que ocurre más común en personas más gorditas que roncan, pero no siempre. También lo observamos en personas jóvenes, deportistas, que como usted comenta, llegan a un punto tal de relajación que dejan de respirar. A veces ni siquiera es obvio, solamente tienen condiciones de que les da sueño durante el día o que pueden estar platicando y se quedan dormidos, o es gente que es tan aparatoso, tan evidente que se despiertan por dejar de respirar,
Sí, tenemos así como que también que nos aclare porque es como que para uno bien difícil saber exactamente cuáles signos o sea, notorios debo yo tener en cuenta para decir es que si tengo un problema de sueño o si tiene un problema y tenemos que ir al doctor. Porque, por ejemplo, sobre todo también tenemos algunas alumnas que ya son mamás primerizas y todo. Y con los bebés siempre pasa, ay, es que, doctor, lo traje porque ronca el bebé. O, ay, es que sabe que se duerme muy profundo y no lo puedo despertar para comer. Ande, él duerme bien a gusto, se la pasa ronqui ronque. Sí, entonces. Y no hay quien ni lo mueva. Exacto, entonces, ¿cómo le hacemos para saber? Así que diga, punto número 1, punto número 2, punto número 3, mejor vete de inmediato al doctor porque tienes un problema que está interfiriendo con la calidad de tu sueño. O esas pesadillas que tuvo no fueron por cenar en la noche, muy noche, fueron porque le dieron apneas. Sí, sí es interesante eso. Los trastornos de dormir los podemos identificar como causas de que no sea el adecuado flujo aéreo, que no entre la adecuada cantidad de aire enriquecida con oxígeno, y otro es prácticamente de tipo central. ¿De qué hablamos? De daños específicamente sobre el cerebro, sobre la condición cerebral. Por ejemplo, el sujeto puede tener un daño en el cerebro que le haga que en la noche realice tipo de convulsiones, o que tenga ese dormir que le llamamos el síndrome de piernas inquietas, o que tenga narcolepsia. Son situaciones desde el punto de vista neurológico. Pero el más frecuente de los trastornos para dormir es lo que tú comentas, que son las apneas obstructivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada de aire a través de tu vía aérea, a través del cuello, disminuye en pedacitos por la noche. Disminuye en etapas donde cada vez se relaja más y entra menos aire. Y al entrar menos aire, les decía yo, hay menos cantidad de oxígeno. Y esto te va a dañar muchas situaciones, muchas cosas. De aquí tan cierto lo que decían las abuelitas, tiene menos defensa. Sí, efectivamente, si duermes mal, tus linfocitos, tus células de defensa no se arman adecuadamente. Si duermes mal, la situación de acetilcolina y adrenalina se altera. Si duermes mal, el estado cognitivo se altera. O sea, sí hay varias alteraciones. Y esto conlleva a problemas cardíacos, a problemas de azúcar, a problemas de riñón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puntos dice Karen que podemos fijarnos? Bueno, el sujeto primero... estoy hablando específicamente de los que tienen apneas del sueño, que es la enfermedad o trastorno para dormir más frecuente. No me estoy metiendo con situaciones desde el punto de vista neurológico. Bueno, estos trastornos de apnea del sueño es lo que nosotros frecuentemente vemos en la consulta, por la especialidad y por los estudios que realizamos. ¿A qué sujetos vemos que pueden tener apnea del sueño? El primero, que sea roncador. El sujeto ronca de un ronquido estruendoso, de como si fuera camión en bajada, que como tren, que le dice, que llega la pareja y dice, es que ya quiero cambiar a mi esposo porque es un león en la cama. Hasta motivo de divorcio. No es león porque ronca lo bárbaro. Por un modelo más reciente. El que recientemente sube de peso, el que tiene alteraciones de la presión arterial que no se controla, el que hace arritmias cardíacas, el que tiene alteraciones del azúcar que no se le controla con nada. Este sujeto puede estar teniendo apneas del sueño y por eso tiene esas alteraciones. Además, el sujeto lo dividimos en dos situaciones, en lo que le ocurre en la noche, que son el ronquido y algunas otras cosas que vemos a través de un estudio, y lo que hace él clínicamente, lo que él nos platica. Para empezar, el sujeto dice, doctor, me levanto 4 o 5 veces al baño en las noches. No es normal. En el día casi siempre me amanece dolores de cabeza o la boca muy reseca. No es normal. He tenido trastornos en la libido, por ejemplo. No es normal. O sea, ya no tiene tantos deseos, ya etcétera, etcétera. Ya no, eso todo no es por normal. no dormir bien. Todo por no dormir bien. El sujeto en el día no pone atención en las clases. Es fácil que se duerma. Platicando se duerme. Viendo la televisión se duerme. Acabando de comer se duerme con facilidad. Aunque sea pedacitos. Y hay cosas tan dramáticas que hasta manejando se quedan dormidos. Entonces, debes de juntar estos dos aspectos. El que sea roncador, el que haya subido de peso, el que te quede sin respirar, o sea, le llamamos asfixias observadas, que es lo que te dice la pareja. Oiga, se queda sin dormir un ratito, doctor, hasta que lo muevo ya medio despierta. Ese sujeto no es normal. Entonces, el que sea roncador,
el que tengas asfixia observada durante la noche, el que tengan los trastornos clínicos, uno o varios de los que he comentado durante el día, eso nos hace pensar que el sujeto tiene apnea del sueño. Para este sujeto hay que hacerle un estudio donde le medimos en la noche cómo está durmiendo, si en realidad pasa de la fase 1 a la fase 3, fase 4, etcétera, cómo está su corazón, cómo están sus niveles de oxígeno, etcétera, etcétera, para poderle ejercer un tratamiento. Y lo que dice es, doctor, tienes razón, o sea, no nada más al gordito, al que ha pasado de peso, al adulto, a la mujer que está posmenopáusica, no, esto es común en todos los sujetos o puede ocurrir en todos los sujetos. Es más grave a lo mejor que encuentres un sujeto delgado, etcétera, y que lo encuentres con apnea, caray, algún otro problema. En niños ocurre, evidentemente ocurre. O sea, por eso hay que tener cuidado de estos patrones de sueño y hay que ser más observadores en esa condición, ¿verdad? Sí, no, pues para no meterles tanto miedo a los muchachos ahorita que dice que en clases me duermo después de ver 60 diapositivas, tampoco, eso tampoco es tan anormal, ¿verdad? Es que sí tiene mucho que ver con la manera, como decía el doctor, ¿verdad? Cuando empezamos nosotros a reconocer nuestros patrones. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tuve a mis hijos, cuando recién me aliviaba, siempre los primeros meses roncaba. O sea, era así como que nada más me aliviaba y empezaba a roncar. Y ya hasta que se empezaban a normalizar pues la cantidad de fluido en mi cuerpo, ya ve que tiene uno más sangre, hasta que ya empezaba un poquito más a normalizarme el peso, o yo supongo que también por la tonicidad del diafragma, pues ya notaba yo que dejaba de roncar. Pero sí era para mí muy obvio, porque nada más nació mi bebé y ronqué, o sea, era así como que algo que nunca me había pasado. Y son como que etapas de la vida, ¿no? También yo creo que va cambiando el organismo y por eso se ponen esas condiciones. Por ejemplo, estos muchachos que, no, es que sabe que no estoy durmiendo nada, pero pues es que me duermo todos los días a las 10, pero a las 9 anduve entrenando básquetbol, pues no le da chance a su organismo de que se recupere, de que relaje esos niveles de hormonas, o ceno de a montón a las 12 de la noche y luego no puedo dormir. No, eso tampoco pues es normal. Sí, ¿verdad? Como que también tiene que ver mucho con el hábito que va agarrando uno. Porque nosotros también quisiéramos, doctor, que para los chicos que nos escuchan en casa y también para los profes que seguramente tienen también estas dificultades al momento de sus hábitos de sueño, que nos diera a lo mejor unas recomendaciones, así como que podamos seguir de forma cotidiana para ir mejorando nuestros hábitos de sueño, ¿verdad? Porque luego también dicen, ay, es que no cenes en la noche guisado, no cenes pan, pero luego también nos dicen, ay, es que tienes que cenar fruta y verdura, pero luego es que me ceno eso y me da hambre en la madrugada y me tengo que levantar a comer. Entonces, ¿cómo podemos construir hábitos mejores que nos ayuden a dormir y al mismo tiempo pues a mejorar nuestra salud, ¿verdad? O estos muchachos que también se vienen sin almorzar y están en la clase de la 1 en lo oscurito, pues hacen unas hipoglucemias y allá andan a media clase pestañeando, y lo que es peor, el mero enfrente del maestro. Sí, es muy frecuente. Y en relación a lo del aprendizaje, fíjate que fue motivo de una tesis incluso de aquí de esta universidad, donde hicimos calidad de sueño y atención selectiva. Y efectivamente la atención a los que tienen apneas se pierde de manera importante. Y lo demás, bueno, pues ahí sí tienes, como tú misma dices, tienes que ir reconociendo tu cuerpo y tu ciclo normal. Si cenas mucho, no vas a dormir bien. Y si no cenas también, no vas a dormir bien, ¿verdad? Hay personas, como tú dices, se pueden levantar en la madrugada con hambre, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que ir conociendo su cuerpo. Lo que sí es que lo que te puedo recomendar es que tengan el ambiente para dormir lo más apegado a la normalidad. Ambientes de oscuridad, con temperatura ambiental, cero ruidos, etcétera, permite que duermas mejor. Tu posición para dormir solo tú la puedes conocer, pero donde se oxigenan mejor los organismos es durmiendo de lado. Durmiendo boca arriba es más difícil que te oxigenen. Y hoy durmiendo boca abajo, ¿verdad? Ya ven que hasta incluso en COVID era una actividad que se proponía, ¿no? Al sujeto para que se oxigene mejor, o se duerme boca abajo y tiene más libertad el diafragma para moverse, etcétera, se oxigena mejor. Aquí cada quien lo va a ir determinando. El dormir boca arriba y en esas condiciones sí te permite que tu cuello se disminuya más rápido el tamaño y que no te entre adecuadamente el flujo. Entonces yo sugeriría
tener un ambiente lo más apegado a la normalidad, en oscuridad, con mínimo de calor y mínimo de frío, etcétera, donde tú puedas conciliar bien tu sueño. Eliminar ruidos, eliminar luces, etcétera. No andar viendo los TikToks. No hay que ver TikToks en la madrugada. Sí. Y tu actividad normal, bueno, pues esa ya va a ser tu actividad diaria. Es cierto que también, como dices, doctor, que llegan en la tarde, llegan a un ambiente adecuado, a ver 100 diapositivas con una voz igual del profesor, monótona, sí. etcétera, pues sí te induce al sueño, ¿no? Porque recuerda que esa es la conducta que tiene también la melatonina, ¿verdad? Va dependiendo de las condiciones de luz, etcétera, se van activando. O la adenosina, ¿verdad? Que es la otra sustancia que se va formando a nivel neuronal y que también se va acumulando en ese sentido. Entonces yo creo que eso es lo que pudieras hacer, no sé, ¿verdad? Tener el mínimo de condiciones, por ejemplo el fumar, pues evita que tu sueño sea normal, el alcohol evita que tu sueño sea normal, el cenar copiosamente evita que tu sueño sea normal, etcétera, ¿no? Pésima idea almorzar café con cigarros. Exacto. Entonces, pues vamos a ir construyendo todos estos hábitos desde el día, ¿verdad? Desde cómo empezamos nuestra comida, desde cómo vamos preparándonos para la cena y también desde esa forma. Doctor, y yo tengo también otra inquietud. Bueno, en caso de que ya, por ejemplo, ya vimos, ¿no? Pues es que sí ronco, sí batallo en la noche, me despierto porque tengo pesadillas porque mi cuerpo se da cuenta que estoy dejando de respirar. Sí, es frecuente, ¿verdad? Que digan, es que se me sentó el muerto. No, mira, yo creo que sí, afortunadamente te decía, es el trastorno para dormir más frecuente, que son las apneas e hipoapneas. Eso ocurre por patrones obstructivos. Afortunadamente es el más frecuente y afortunadamente el tratamiento es el más inocuo. Es un tratamiento adecuado que se puede hacer sin medicamento, etcétera, etcétera, sin ningún problema, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer para eso? Bueno, si recientemente subiste de peso y empiezas a roncar, bueno, pues hay que bajar de peso, hay que cenar menos, hay que dormir en las mejores condiciones. Si hay trastornos diurnos, que te quedes todavía con sueño, que ves que tu presión a lo mejor aumenta, tu frecuencia cardíaca ha aumentado en esos trastornos, bueno, hay que hacerte un estudio del sueño, que es una polisomnografía, donde te digo, se le coloca una serie de instrumentos, un instrumento al sujeto, al paciente, que te va a medir la cantidad de oxígeno en la noche, que te va a medir cómo está tu corazón funcionando, que te va a medir cómo se mueven algunos músculos, que te va a medir qué tanto aire te entra, cuántas veces roncas, etcétera, ¿no? Y si se encuentra un patrón anormal, porque todos los seres humanos podemos quedarnos hasta sin respirar 6 veces en la noche, ¿no? Eso es normal. Pero hay sujetos que se quedan sin respirar hasta 90 veces, 60 veces, 30 veces, 40 veces, etcétera. Si eso ocurre, eso nos lo va a demostrar el estudio, si eso ocurre, bueno, se suple con un medicamento, con un aparato que te va a meter aire en la noche. Es el aire ambiente, no es ni siquiera un aire que se forma. Es un aire ambiente que entra a presión a través de una mascarilla que va a hacer que tu cuello se abra y que ya el flujo entre de manera adecuada. Esto prácticamente le resuelve el problema. Se tiene que hacer una valoración más integral del sujeto, también me queda claro. Hay sujetos que tienen cierta deformidad en la cara, o que tienen hipertrofia de las amígdalas, o que tienen alguna situación que a veces también hay que operar, no siempre, pero aún operados, a esos sujetos que puedan tener este tipo de trastornos en el paladar, en la úvula, en las amígdalas, aún operados hay que ponerles este aparato. Este aparato es un aparato que avienta aire, por decirlo de alguna manera, a presión, a una presión que se le va a determinar a cada sujeto, no es la misma para todos. Y eso te va a permitir que entre el aire, que duermas mucho mejor y que tus problemas diurnos se retiren prácticamente de inmediato. Lo primero que llegan conmigo los pacientes es agradecerme que ya no se están levantando tanto a orinar en las noches. Doctor, ya no me levanté tanto a orinar. Ya dormí con el aparatillo, ya duermo bien, ya dice mi mujer que ya no ronco, ya le armamos. Ya dice ella que ya duermen los dos. Entonces eso es una situación que no es un medicamento como tal, sino es el mismo aire ambiente que entra a presión para que tu organismo no batalle para estarlo jalando exclusivamente. Y eso te resuelve
pues realmente la gran cantidad de problemas obstructivos, ¿verdad? Sí, no, y ahorita entrando a los mitos hay muchos. Nos comenta la audiencia de la famosa subida de muertos, ¿verdad? Que dice, no, pues échele tierra panteonera y aviéntese 2 rosarios. Sí, es que mira, se me subió el muerto, pues realmente es un mito en ese sentido. Sí tiene una explicación fisiológica. Lo que pasa es que el cerebro recibe menos cantidad de oxígeno en esos momentos. Entonces puedes deformar tu equilibrio del sueño, puedes tener sueños alterados, ¿no? Puedes tener, ya ves que el sueño es la recolección de condiciones de memoria, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces tú mismo puedes generar esa, entre comillas, realidad. El se me sentó el muerto que te impide moverte, que estás haciendo cosas, etcétera, te impide mover, es que tu cerebro está en esas condiciones que percibe, pero no tiene la capacidad para accionar, porque no hay condición de oxígeno adecuado, porque hay una parálisis, entre comillas, en esa situación. Entonces, esas situaciones es lo que le tienes que preguntar al paciente. Oiga, ¿cómo está durmiendo? Oiga, está teniendo muchas pesadillas, ha tenido esas sensaciones, etcétera. Y todo eso tiene explicación básicamente con el trastorno del oxígeno en la noche. Eso te lo aseguro que se va a resolver cuando tú ya le das un tratamiento adecuado, además de todos los consejos que ya le diste previamente de cómo equilibre su higiene del sueño. Eso y los famosos sueños donde uno se cae, que son unas desoxigenaciones tremendas. Sí, pues toda condición de la estructura del sueño, del mal dormir, te va a generar también esas imágenes nocturnas, ¿no? Que ves muy simpática a tu suegra y que todo ese tipo de cosas está complicado, ¿verdad? Hay que revisar tu Ahí es que el trastorno ya está muy grave. El trastorno está mal. Bueno, doctor, pues ya nada más para cerrar el contenido de este programa, quisiéramos preguntarle si nosotros tenemos un trastorno del sueño, si ya identificamos que sí nos está pasando algo, ¿a dónde podemos acudir? ¿Con quién nos tenemos que dirigir para que se nos atienda profesionalmente y no dejar pasar más tiempo? Sí, mira, si tú identificas que tienes un patrón del sueño, tu papá, tu mamá, etcétera, tienes un patrón del sueño, hay que primero estudiarlo, cuál es esa situación de esa alteración del patrón de sueño. La primer consejo que te puedo yo dar es no le des cosas para dormir, porque a veces malinterpretamos. Entonces decimos, es que no está durmiendo bien. Pues sí, no está durmiendo bien porque no se oxigena bien. Y si tú le das un medicamento X, el que tú quieras, clonazepam, lo que tú uses para dormir, sí lo vas a dormir, pero le vas a incrementar las bajas oxigenaciones, va a estar peor. Entonces vas a generarle más problemas diurnos. Yo creo que lo primero es que hay que hacerle un estudio, hay que hacerle una buena historia clínica. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, pues los que se encargan de ver los trastornos del sueño, en este caso por disciplina, nada más lo digo por disciplina porque lo puede hacer cualquier médico que tenga capacidad para hacer esto, pero por disciplina los neumólogos hacen este tipo de estudios, creo yo que con un poquito más avesados a la situación de la obstrucción de la vía aérea. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle su presencia, doctor, y esperemos que lo tengamos nuevamente por acá. ¿Quieres dar algún otro mensaje a nuestros compañeros, doctor? ¿Tú también? Bueno, pues nos quedamos con la frase del día, de que no siempre el que ronca hace apneas, pero casi siempre el que hace apneas es porque ronca. Por último, agradecerle aquí al doctor, a nuestro invitado. Pero díganos dónde podemos encontrarlo, dónde podemos ahí saber un poquito más aquí de su especialidad, dónde consulta. Muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto, cuando quieran que platiquemos de algún otro tema de la especialidad, de todo lo que pasa a nivel respiratorio, yo dispuesto y agradecido con su invitación. En relación a lo de los trastornos del sueño, los estamos atendiendo en la Central Médica del Guadiana, que está en calle Libertad 525 Sur, a cualquier de 8 de la mañana a 8 de la noche pueden ahí sacar la consulta. Yo soy el neumólogo de esa unidad y con todo gusto serán atendidos. Muchas gracias.
Bueno, pues no nos queda más que despedirnos, amigos. Les recordamos, nos veremos el siguiente jueves a la misma hora. Damos un agradecimiento especial al rector de la Universidad Pedagógica, el doctor José Germán Lozano Reyes, y también al maestro José Juan Romero Verdín, coordinador de difusión, por las facilidades prestadas para la realización de este programa. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en UPD Radio y Transforma TV. Y pues nos despedimos, nos vemos la siguiente semana en su programa Café Clínico. Hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Este ha sido su programa Café Clínico.